Abriendo la Biblia en Lucas capítulo 23. Sigue hablando. La idea es proyectar una placa, estamos con un problemita técnico, pero bueno, les voy adelantando un poquito el título de la reflexión en esta mañana. Tiene que ver con mirarlo al Señor como el mejor o el mayor pedagogo de todos los tiempos, el más grande maestro que pudo pasar. ¿Por qué digo esto? Porque tiene la capacidad de enseñar aún muriendo. Es decir, muere enseñando o enseña muriendo. Podemos pensarlo como querramos, ¿no? Hay un gran catedrático acá en la Universidad de acá de Córdoba, en la Facultad de Psicología, un hombre ateo, y él decía que para él había dos modelos de maestros insuperables a lo largo de la historia. Uno era Jesús y el otro era Sócrates. ¿Y por qué él hacía este planteo? Porque él decía que por la capacidad discipuladora que tenía cada uno, por lo que podía lograr en sus discípulos, en sus educandos, ese sentido de pertenencia, esa identidad, ese dar todo por su maestro. Pero por supuesto, ¿no? Una cicuta le puso fin a la vida de Sócrates. Sabemos que no fue más que un simple mortal, mientras que nosotros los cristianos, para nosotros los cristianos, sabemos que no hay parangón con nuestro Señor Jesús. Él supera todo parámetro, toda medida, no hay punto de comparación, porque fue nada más ni nada menos que el Dios hecho hombre. Entonces, un pedagogo como el Señor no tiene sustituto, no tiene reemplazo y no hay cómo compararlo, porque, repito, aún en el momento más crítico de su vida, tiene la capacidad de enseñar. Y acá me gustaría hacer un pequeño mojón, hermanos. En la peor crisis, el Señor da lo mejor, cuando está a punto de morir. Y a veces creemos que las crisis cambian el corazón, y de veras que no es esto así. La crisis nunca cambia un corazón. En verdad, la crisis siempre va a mostrar lo que hay en un corazón. Por eso estos tiempos tan particulares de reclusión, de pandemia, va a mostrar siempre lo que hay en el interior del ser humano. Por eso no es llamativo por ahí escuchar las miserias y los grandes negociados detrás de la necesidad, porque una crisis de veras siempre va a mostrar lo que hay dentro de uno. Vamos a la Biblia entonces y vamos a encontrar la primera enseñanza del Señor, San Lucas 23, 34, y dice la Biblia, el verso 33, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Primera enseñanza extraordinaria del Señor en el momento más duro, más difícil y más doloroso. ¿Qué nos enseña el Señor aquí? Hermanos, tenemos que vivir perdonando. O dígalo de otra manera, o piénselo de otra forma. Tenemos que acostumbrarnos a perdonar. Porque el carácter más justo y más santo de la historia estaba muriendo y a su vez nos estaba perdonando. No solamente perdonaba a sus ejecutores allí inmediatos, sino que ese perdón, la verdad que tiene un vuelo cósmico y atraviesa toda la historia de la humanidad. Sin el perdón de Dios no habría esperanza y cada uno de nosotros estaríamos perdidos. Cuando uno empieza a pensar en el perdón es algo interesante porque miren, no hay relación que pueda perdurar si no hay perdón.
No puede durar un matrimonio si no hay perdón. No puede haber una relación correcta de un papá, de una mamá con un hijo, con una hija, si no hay perdón. Las grandes amistades se rompen y se quiebran si no hay perdón. Y despojando el término de los conceptos teológicos profundos que pueda llegar a tener, del ropaje filosófico con el cual lo podemos adornar, simplemente cuando pensamos en el perdón tenemos que hacer énfasis en algo. Perdonar no es nada más ni nada menos que hacer un corte con la situación. Perdonar significa vivir el presente mirando al futuro y olvidando el pasado. Eso es nada más ni nada menos que decir qué significa perdonar. Y miren, el Señor nos manda a ser perdonadores y no pescadores. ¿Y saben por qué digo esto? Porque mientras el Señor echa a lo profundo de la mar nuestras maldades, nuestros pecados, nuestros fracasos, nuestros hierros, a veces nosotros actuamos al revés y somos, en vez de perdonadores, pescadores. Nos vamos allí, a la costa de la mar, tiramos línea de fondo y tratamos siempre de traer, de pescar, de enganchar los viejos recuerdos que lo único que hacen a veces es amargarnos, producirnos trastornos psicológicos, físicos, anímicos. Y claro, estamos rompiendo la regla. El Señor quiere que perdonemos, que seamos perdonadores y no pescadores. ¿Sí? Vamos a la segunda enseñanza. Vamos allí al texto número 42. No hemos podido solucionar el problemita técnico, por eso no puedo pasar las plaquitas, pero vamos a hacerlo lo mismo así, vía oral. El texto del capítulo 23, texto 42, dijo uno de los ladrones, ya había vuelto en sí, al principio, juntamente con el otro, de seguro estaban en contra del Señor, blasfemaban contra él, pero él vuelve sobre sus pasos, hace una profunda reflexión, se da cuenta que está muriendo el carácter más justo y más santo. Entonces, el texto 42, esos segundos misteriosos antes de morir, dice el ladrón y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y saben cuál es la segunda lección, hermanos? La segunda enseñanza que el Señor nos deja en la cruz es que hay que acostumbrarse a pensar en los demás. Hay que sacar la mirada de uno mismo para empezar a pensar un poquito más en el otro. Fíjense que el Señor tenía todo el justificativo para pensar en sí mismo, en su dolor, en su sufrimiento indescriptible, pero sin embargo nunca jamás cerró ni cierra sus oídos a la voz de un necesitado. Y aquí tenemos a alguien que ustedes se fijan, las credenciales son muy oscuras. Su capital es la miseria, la ruina. Su círculo no tiene nada que mostrar. No tienes credenciales que se puedan exhibir, no hay diplomas. Es un mísero humano que está a punto de morir, que sus hechos lo premiaron con esto. Ni siquiera le dice cómo se llama el Señor. Ni siquiera le dice su número de documento. Cuando vengas en tu reino soy fulano de tal, acordate de mí. No, simplemente se presenta como alguien que está en la miseria a punto de morir y le dice, Señor, acuérdate de mí. Y el Rey del universo, con tantos asuntos que tiene que atender segundo tras segundo, se ocupa en la necesidad de alguien que está muy mal, de alguien que está quebrado. Y fíjense en ustedes que la respuesta del Señor tiene tres cosas extraordinarias, ¿no? Tiene prontitud porque le dice hoy, tiene permanencia porque le dice estarás, y tiene presencia
porque le dice conmigo. En esta respuesta bendita del Señor le da estas tres cosas importantes, ¿no? Y nos habla a nosotros de lo pronto que tenemos que estar a la hora de ayudar. Y miren, hermanos, con tanta necesidad que nos rodea, con tanta crisis, más allá de los problemas personales, por allí es tiempo de sacar un poquito la mirada de nosotros mismos, tal cual lo hizo Isaías, para poder mirar para afuera y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Cuando hablo a veces de ayudar y de pensar en los demás, no simplemente me refiero a la familia cristiana, sino también a aquellos que todavía están sin Cristo. Es el gran momento de la iglesia, para ayudar en todos los sentidos, en el plano espiritual, el fundamental, el superior, pero también en el plano material, en el plano económico. Así que tenemos no solamente que comprometer nuestro corazón, sino también aprender a comprometer nuestras billeteras. La tercera enseñanza, hermanos. Vamos a Mateo capítulo 27. Seguimos siempre al pie de la cruz. Mateo 27. Y dice el texto 46 lo siguiente. Así que hemos aprendido dos cositas allí en la cruz. Hay que acostumbrarse a perdonar, hay que acostumbrarse a pensar y a pensar en el otro. Y dice el texto 46 de Mateo 27, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Miren, lo tercero que nos enseña el Señor aquí, ¿saben qué es? Que tenemos que acostumbrarnos a proclamar la palabra del Señor, cualquiera sea la circunstancia. Miren, el Señor está usando acá un método judío muy particular de aquel entonces, el método que usaban los grandes rabinos. Ya que no había tanta escritura, ya que no circulaban tantos papiros, por allí los maestros lo que hacían era recitar un texto para que cuando el maestro hiciera silencio, los discípulos continuaran con el resto del texto. Entonces, si ustedes se fijan, el Señor acá está citando el Salmo número 22. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y clava allí el texto. Porque había discípulos al pie de la cruz. Porque ellos iban a entender que el maestro estaba haciendo referencia a un escrito profético de antaño. Tenían que continuar, tal vez en su mente, repitiendo lo que decía el final. ¿Y cuál es la gran lección que nos deja plasmado acá este punto, el texto? Empecémonos a acostumbrar a vivir la palabra de Dios. Fíjense en ustedes que en el momento más crítico del Señor está citando la Biblia, está citando la palabra del Señor. Y hay un texto muy importante allí en Hebreos 2, si ustedes se acuerdan, dice, es necesario que con más diligencia prestemos atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y miren, haga anclaje en esa palabra deslicemos, porque el término allí, una de las acepciones, significa flotar a la deriva. Y miren, cuando hay ausencia de Biblia en nuestras vidas, llegan las crisis y flotamos a la deriva. Por eso es importante entender que la palabra de Dios debe ser el centro permanente de nuestro diario vivir. Así que hay que acostumbrarse a perdonar, hay que acostumbrarse a pensar en los demás, hay que acostumbrarse a proclamar la palabra. En cuarto lugar, vamos terminando ya, vamos a San Juan 19, seguimos al pie de la cruz, San Juan 19, vaya conmigo allí. Y dice San Juan 19, ¿me levantan el pulgar cuando lo tengan todos? ¿Me levantan el pulgar? A ver, muy bien, muy bien. San Juan 19.
Dice el texto 25, estaban junto a la cruz. Esta expresión junto a significa sin despegarse, estaban allí aferrados. Era como pensar que aún en este momento tan horroroso, es como que no se querían ir de allí. Allí había una mamá que, aunque sea en sus últimos suspiros, quería retener a su hijo. Entonces dice el texto sagrado, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre. Texto 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La cuarta lección, hermanos, que podemos extraer de la cruz es que hay que vivir o tenemos que acostumbrarnos a promover la familia. El Señor se está por ir. El Señor está por dejar la tierra. Y sin embargo hay un detalle más. Como Él es el creador del cosmos, de todo lo bello y ordenado, no le gusta dejar nada suelto. Y allí está su mamá. Seguramente está solita. Por allí San Juan 7 dice que sus hermanos no creían mucho en Él. Así que tal vez no había mucha confianza hacia el entorno familiar. O vaya a saber tal vez otras cuestiones. Pero lo cierto es que por allí parece ser que María iba a quedar solita. Entonces lo mira Juan y le dice: he allí tu hijo, he allí tu madre, y se crea un hogar afectivo. Y hermanos, si tenemos que algo poner en alto hoy por hoy es la familia. Promovamos la familia. Esta institución, este bastión fundamental de la sociedad tan atacado por el enemigo, ¿verdad? Hoy con leyes que quieren promulgarse a favor del aborto, con leyes de matrimonio igualitario, con familias monoparentales, con familias ensambladas. Qué distinto está todo esto al modelo de la Biblia, ¿verdad? Bueno, el Señor al pie de la cruz nos tira una lección extraordinaria y nos dice: hay que promover la familia que el Señor nos regaló. Así que, hermano, cuide su familia, ame su familia, luche por su familia. Sostengamos a nuestra familia. Y en último lugar, volvemos a Lucas 23, seguimos al pie de la cruz y vamos a ver la última enseñanza. Seguramente podríamos sacar muchas más, pero vamos a anclarnos en estas nomás. Lucas 23, el texto 34. Fíjense en lo que dice la última parte del texto. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Si usted lee los otros evangelios, va a encontrar tal vez más detalles. Allí se sorteaban a ver quién se iba con una sandalia, quién se iba con algo del atuendo del Señor, y la túnica no, porque esa entera la vamos a sortear, a ver quién se la lleva así, y pugnaban por a ver quién se llevaba un recuerdo, algo de las cosas del Señor. Ahora, miren lo que dice el texto 47, Lucas 23, 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios. Así que la quinta enseñanza que podemos extraer de la cruz, hermanos, en el momento más crítico de la historia y en el momento más oscuro para el Señor, ¿saben cuál es la última enseñanza que vamos a ver? Es que tenemos que priorizar lo espiritual. Miren, unos se llevaron a su casa las cosas de Dios. El otro se llevó al Dios de las cosas. Unos se llevaron las bendiciones de Cristo. El otro se llevó al Cristo de las bendiciones. Unos se llevaron las cosas de la tierra. El otro se llevó
la esencia del cielo. Unos se llevaron las cuestiones materiales, pero el otro se llevó lo que más importa, las cuestiones espirituales. Pilar de Chardin decía que a veces creemos que somos seres terrenales, que de vez en cuando tenemos que tener alguna experiencia espiritual, pero dice él, lo que más tenemos que entender es que somos seres espirituales, que de vez en cuando debemos tener alguna experiencia terrenal. Que Dios nos bendiga, hermanos. Y no se olviden del Señor, el máximo maestro, que aún muriendo tiene la capacidad de aleccionarnos y de decirnos, miren, hay que acostumbrarse a perdonar, hay que acostumbrarse a pensar en los demás, hay que acostumbrarse a proclamar la palabra, hay que acostumbrarse a promover la familia y hay que acostumbrarse a priorizar lo espiritual. Que Dios nos bendiga. Amén. Muchas gracias, querido hermano, por la enseñanza de esta mañana y que podamos mirar al Señor, que nos dejó ejemplo en todo para que sigamos sus pisadas.